Muy buenos días. El presente escenario tiene como objetivo brindar al estudiante un acercamiento al contexto del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, a través de la identificación de los acontecimientos más relevantes que han tenido lugar a lo largo de la historia. Este enfoque surge del deseo común de proteger a los seres humanos de las discrepancias que puedan surgir en las interacciones de las relaciones internacionales y al mismo tiempo busca generar conciencia sobre los diversos mecanismos que existen para su protección. El estudio del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos proporcionará las bases de interpretación necesarias para comprender la importancia de proteger los derechos humanos a nivel supranacional. Esto se debe a que se pueden identificar los tratados relevantes en casos concretos, como por ejemplo lo establecido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en situaciones que abarquen dicho tema. Además, permite señalar ante el órgano competente la supervisión de las recomendaciones realizadas al Estado colombiano en caso de que no se lleven a cabo las acciones necesarias para eliminar todas las formas de discriminación basadas en la raza, siendo Colombia un país con diversidad étnica y cultural. Muy buenos días, les habla Juan Carlos Tejero. Hoy hablaremos de la unidad 3, escenario 5. Fundamentos y origen del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Esta lectura fundamental tiene por objetivo brindar una contextualización sobre los antecedentes y el contexto histórico del surgimiento del Sistema General de Protección de los Derechos Humanos, su importancia y, sobre todo, la relación entre cada uno de los instrumentos que en materia de derecho internacional se han consagrado en pro de la dignidad humana de los ciudadanos del mundo, para comprender la dimensión del conjunto de garantías establecidas para su adecuada interpretación y articulación en cada uno de los ordenamientos jurídicos, concretamente en Colombia. Por ello, a medida que se van estudiando cada uno de los temas, el estudiante contará con las bases sólidas para la adecuada comprensión del derecho en el orden internacional respecto a normas, jurisprudencia, principios, instrumentos, declaraciones, entre otros, para la defensa, promoción y amparo de los derechos fundamentales en cualquier esfera de la vida humana. Organización de las Naciones Unidas. Durante el desarrollo de la etapa final de la Segunda Guerra Mundial, concretamente en el año de 1945, las naciones se encontraban devastadas por los efectos del conflicto, deseando la paz y la seguridad internacional, y decidieron que, entre ellas, podían fomentar relaciones de amistad y de progreso social que conllevaba a preservar a las generaciones venideras de la guerra. Por ello, delegados de 50 países se reunieron en San Francisco, Estados Unidos, entre el 25 de abril y el 26 de junio de 1945 para celebrar la Conferencia de las Naciones Unidas, Moncho 2021, y de esta manera crear una organización internacional. Durante esos 2 meses se estuvo trabajando en la redacción de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, en adelante ONU, con la finalidad de evitar otra guerra mundial. UN, Naciones Unidas 1949. Pero no hay que olvidar que existieron esfuerzos previos de carácter preparatorio a la firma de la Carta de la ONU, que ayudaron a que se tuvieran en cuenta las ideas desarrolladas con anterioridad para proteger la paz y la seguridad internacional, como la Declaración del Palacio de St. James de 1941. Los representantes de 14 naciones y gobiernos determinaron la importancia de la implementación de la paz de una forma más estable y que perdura en el tiempo, pero a partir de una cooperación que surgiera de la voluntad de todos los pueblos, basada en el principio de libertad, y que bajo estos postulados se sintiera amenaza alguna de agresión que produjera consecuencias económicas y sociales. La Carta del Atlántico de 1941, Estados Unidos, Gran Bretaña e Irlanda del Norte
dieron a conocer algunos principios importantes en la relación entre potencias que reflejaran la esperanza en poder disfrutar de un mejor futuro para todos. La Declaración de las Naciones Unidas de 1942, establecida solamente por 26 signatarios considerados como los originales de la Declaración de la ONU para reafirmar su apoyo a la Carta del Atlántico. La Declaración de Moscú y Teherán de 1943. Estados Unidos, Reino Unido, la extinta URSS y China establecieron reconocer la importancia de lograr el establecimiento de una organización internacional que mediara por la paz y la seguridad internacionales. La Conferencia de Dumbarton Oaks y Yalta de 1945, mediante la cual se creó un comité de dirección que trabajara en la tarea de establecer acuerdos sobre temas específicos, el cual dio paso a la creación de un grupo conjunto para formulación y redacción de un texto derivado de esas negociaciones, el cual toma la forma de tratado denominado Propuesta para el establecimiento de una organización internacional general. Las negociaciones sobre la futura organización internacional continuaron en la Conferencia de Yalta, Naciones Unidas, 1949. Por ello, los acuerdos de Dumbarton Oaks se examinaron para escribir la Carta de las Naciones Unidas porque junto con las negociaciones de la Conferencia de Yalta, los representantes de Estados Unidos, el Reino Unido y de la Nación Soviética establecieron la futura organización internacional denominada Organización Internacional, en la que, además, se estipuló que debía convocarse a una conferencia de las Naciones Unidas para la Organización Mundial de la propuesta, especificando los países que serían invitados, la fecha y el lugar en la cual debía hacerse la reunión bajo las líneas propuestas. De allí, la importancia y la trascendencia histórica de la conferencia y el surgimiento de la Carta de las Naciones Unidas, a partir de la cual las obligaciones que de ella derivan se sitúan por encima de las obligaciones del resto de los tratados. Naciones Unidas 1945, lo cual fue el resultado de un proceso largo de negociaciones que podemos evidenciar y que no nace exclusivamente en la Conferencia de San Francisco, solamente que allí se materializa en medio de un escenario complejo finalizando la Segunda Guerra Mundial. Carta de las Naciones Unidas. Como resultado, se estableció que la sede de la ONU sería en Nueva York, Estados Unidos, y además que debería tener 3 sedes regionales adicionales en Ginebra, Suiza, Viena, Austria y Nairobi, Kenia, que cumplieran con la finalidad de ayudar a representar los intereses de Naciones Unidas, facilitando actividades diplomáticas. Por ende, con el surgimiento de la nueva organización internacional, después de la finalización de la Conferencia de San Francisco, las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, Naciones Unidas 1949, y con ello se materializaron los instrumentos que ayudan a comprender la importancia de la protección de los derechos humanos. El primero de ellos es la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco, Estados Unidos, que contiene 19 capítulos y 111 artículos que consagran la finalidad de mantener la justicia y la paz a través de órganos especializados que desempeñen tareas conjuntas de supervisión y análisis de situaciones concretas a nivel internacional, que está a cargo de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Administración Fiduciaria, que articulan con los acuerdos regionales la identificación de las acciones que amenazan la paz mediante quebrantamientos o agresiones, que podrán mediarse pacíficamente o a través de sanciones previamente establecidas en una Corte Internacional de Justicia. Esta Corte es un tratado internacional codificador de principios básicos, elementales y necesarios en las relaciones internacionales de los estados soberanos, mediante la prohibición del uso de la fuerza como solución de sus controversias.
La idea del instrumento es el mantenimiento de una ruta clara de acción que salvaguarde los derechos a la vida, la libertad, la educación y el trabajo de todos los ciudadanos sin ninguna distinción o limitación en cuestiones relacionadas con la paz, la seguridad y el desarrollo de los derechos humanos. Corte Internacional de Justicia. Desde 1945, la ONU ha tenido como misión y trabajo orientar los propósitos y principios contenidos en la Carta Fundacional, la cual ha sido enmendada 3 veces, en los años 1963, 1965 y 1973. Concretamente sobre el aumento en los números de miembros, el sistema de votación y las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento. Asimismo, junto con la creación de la Carta, figura el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia como instrumento internacional que consagra todo lo pertinente a la Corte como el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, en el que se encuentra todo lo concerniente a su organización, competencia, procedimiento, opiniones consultivas y reformas contenidos en 70 artículos y 5 capítulos. La Corte Internacional de Justicia, también llamada Tribunal Internacional de Justicia, fue establecida en 1945 en La Haya, Países Bajos, y tiene una función de carácter doble, pues tendrá que resolver de conformidad con el derecho internacional las controversias jurídicas que se presenten entre los estados, y asimismo emitir opiniones consultivas acerca de las cuestiones jurídicas que soliciten los órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas. ONU 2016. Por ende, es claro que ninguna persona individualmente podrá acudir en materia contenciosa ni consultiva a la Corte, porque su carácter de juzgamiento es diferente a la administración de justicia de los ordenamientos jurídicos. Declaración Universal de los Derechos Humanos, DUDH. Debido a la importancia internacional que se desarrollan en cada uno de los capítulos de la Carta de las Naciones Unidas y sus competencias, es considerada un tratado de derecho internacional por ser celebrado por escrito entre estados como sujetos del derecho internacional y que, a su vez, es vinculante para los estados miembros de la ONU. Ello abrió paso a que en 1948 los representantes de todas las regiones del mundo, con independencia de sus antecedentes jurídicos y culturales, se reunieran una vez más a redactar un nuevo documento conocido como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en adelante DUDH. En París, el 10 de diciembre de 1948, Cuadra Núñez 2016, como un ideal común para todos con la finalidad de reconocer, proteger y promover el respeto por los derechos fundamentales inherentes a la persona humana, basados en la dignidad humana, la libertad, la justicia y la paz, y que además ha sido traducida a más de 500 idiomas. Inspirando adicionalmente a la adopción de múltiples tratados que se adopta actualmente de manera continua a nivel mundial y regional. Cuadra Núñez 2016. La DUDH está conformada por 28 artículos que recopilan concretamente los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, los cuales, basados en los principios de paz, libertad y justicia, reconocen la dignidad humana intrínseca a los seres humanos como base universal del derecho, mediante un orden social internacional en que los derechos humanos son el eje central de los mismos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es de gran importancia, debido a la trascendencia de su contenido como documento que sirve de plan de acción global, como una especie de brújula, de derrotero e instrumento de navegación frente a la más terrible barbarie vivida después de la Segunda Guerra Mundial.
instrumento que brindó la esperanza en medio de un panorama desolador y que, a su vez, evidenció las circunstancias tan complejas y difíciles para el ser humano en medio de la guerra. Además de la posibilidad de pensar la categoría de los derechos humanos precisamente en esos contextos donde se ha perdido la fuerza y la posibilidad de trabajar colectivamente. Por lo tanto, el concepto de universalidad es el que prevalece desde las interpretaciones de los estoicos, quienes precisan que se parte de un todo universal. También trabaja por los romanos a partir del cosmopolitismo. Como ciudadanos del mundo, del cosmos y de la política, que se materializó en los planteamientos de la Declaración Universal como la base fundamental de los derechos humanos, porque si no es consciente de dicha universalidad, no se puede desarrollar la idea de la igualdad y libertad con independencia del sexo, color, creencias, religión u otras características, y por ende de cada ser humano, que es parte de un universo como ciudadanos del mundo, lo cual además también ha sido retomado por varias culturas, pueblos, territorios, entre otros, en la defensa de los derechos humanos universales hasta la actualidad. Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Por lo anterior, se puede hablar de un sistema universal de protección de derechos humanos a partir de lo señalado en el presente texto, porque desde 1948 se ha ido desarrollando un cuerpo normativo sólido con diferentes órganos encargados de promover los derechos humanos y exigir el cumplimiento de los derechos por parte de los estados. Existen dos tipos de mecanismos de supervisión de derechos humanos dentro del sistema de las Naciones Unidas: los órganos en virtud de los tratados y los órganos creados en virtud de la Carta, como se puede evidenciar en la siguiente tabla. Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. En nuestra lectura aparece como OHCHR, entre paréntesis. Formados por comité de expertos independientes que supervisan la implementación de los tratados básicos internacionales de derechos humanos. Órganos creados en virtud de la Carta, formados por el Consejo de Derechos Humanos, los procedimientos especiales, el examen periódico universal y las investigaciones independientes. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, CERD, supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, 4 de enero de 1969. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, CESCR, supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 3 de enero de 1976. Comité de Derechos Humanos, CCPR, supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 23 de marzo de 1976, y sus protocolos facultativos. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, CEDAW, supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979, y de su protocolo facultativo, 3 de septiembre de 1981. Comité contra la Tortura, CAT, supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 26 de junio de 1987. Comité de los Derechos del Niño, CRC, supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, 2 de septiembre de 1990, y sus protocolos facultativos. Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, CMW, supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre la Protección de Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, 1 de julio de 2003. El Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, SPT,
establecido de conformidad con las disposiciones del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, OPCAT, 22 de junio de 2006. Se encarga de visitar los lugares de detención en los estados parte para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Comité del Derecho de las Personas con Discapacidad, CRPD, supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 3 de mayo de 2008. Comité contra la Desaparición Forzada, CED, supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, 23 de diciembre de 2010. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, es el principal órgano del sistema y tiene el mandato de formular recomendaciones con el fin de desarrollar el derecho internacional en la esfera de los derechos humanos, revisando además el cumplimiento por parte de los estados de las recomendaciones. Está confirmado por 47 estados, elegidos por asamblea por un periodo de 3 años, con la posibilidad de reelegirse una vez. ACNUC 2000. Consejo de Derechos Humanos. 45 mandatos temáticos, 13 mandatos de país. Revisión periódica universal. Investigaciones independientes. Asimismo, dentro del sistema universal, también existen procedimientos especiales denominados relatorías especiales, grupos de trabajo y expertos independientes, estos últimos designados por el Consejo de Derechos Humanos, conformados por personas independientes, expertas en áreas específicas, pero que no forman parte del personal de la ONU y no reciben remuneración por el desempeño de sus mandatos. ACNUC 2001. Conclusiones. Tras la devastación generada en el mundo por la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas han realizado un trabajo inacabado bajo la prioridad de mantener la paz y la seguridad internacional con el objetivo claro de prevenir los conflictos o poner de acuerdo con las partes implicadas en un escenario de no conformidad. Por ello, siempre será un buen momento para reflexionar sobre la importancia y debida articulación de instrumentos en materia de derechos humanos en pro de la dignidad humana cuando se esté frente a escenarios conflictivos que se han establecido desde el desarme hasta los esfuerzos por combatir el terrorismo, prevención de enfermedades, fomento por la igualdad de género, educación universal, asistencia humanitaria y la lucha contra la delincuencia transnacional para mejorar las condiciones de vida humana. En efecto, la importancia radica en la adecuada articulación de los instrumentos internacionales en favor de la vida humana. Es crucial conocer estos instrumentos en detalle y realizar una lectura minuciosa de los mismos, tanto en entornos educativos como en la vida cotidiana. Esto se debe a que es fundamental respaldar los valiosos esfuerzos que se han logrado en el sistema jurídico para hacer frente a un mundo dinámico y globalizado. Referencias: ACNUC 2000, información previa al Consejo de Derechos Humanos. ACNUC 2001, procedimientos especiales. ACNUC 1998, instrumentos y mecanismos. Casani D, construir la escritura. Paidos. Cuadra Núñez AJ 2016. Esteban Moncho M., una aproximación al pensamiento de Thomas Poggi, Derechos Humanos, Justicia Global y Pobreza. Haliday M. y Hassan, Cohesión in English, Longelman. Menéndez S., ¿qué es una gramática textual? Litera Ediciones. DIP 2018, diputados bonaerenses visitaron la sede de la ONU en Nueva York. DIGIC, la ciencia del texto, Paidos. Naciones Unidas 2014, Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Naciones Unidas 1999, la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Naciones Unidas, hitos en la historia de la ONU, 1941-1950. Naciones Unidas 2000, la Conferencia de San Francisco. Naciones Unidas 1999. Años preparatorios. Historia de la Carta de la ONU, Naciones Unidas. Enmiendas a los artículos 23, 27, 61 y 109. Naciones Unidas 2019, Carta de las Naciones Unidas. Naciones Unidas 2021, años preparatorios. Historia de la Carta de la ONU. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Módulo Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Unidad 3, Estructura Universal ONU y Funcionamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Escenario 5, Fundamentos del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Autor Nayibe Paola Jiménez Rodríguez. Asesor pedagógico Jessica Catherine Pinzón Arias. Diseñador gráfico Alejandra Daza Hurtado. Les leyó Juan Carlos Tejero Medina. Un abrazo a todos mis compañeros.